Hola, alma hermosa. ¿Alguna vez has sentido ese tirón repentino en el centro del pecho, en una tarde cualquiera, sin motivo aparente? Esa sensación de que, en algún lugar del tejido invisible de la existencia, alguien acaba de pronunciar tu nombre en su pensamiento. Si hiciste clic en este video, no fue por causa de un algoritmo, fue por una resonancia. Existe una verdad que la ciencia convencional aún teme admitir, pero que tu alma grita cada noche. Existen conexiones que se niegan a morir. Estamos hablando de vínculos que trascienden la biología, que ignoran la distancia geográfica y que se burlan del tiempo lineal. Tal vez estés viviendo el silencio con alguien a quien amas. Tal vez han pasado años desde la última vez que intercambiaron una palabra. Pero, ¿por qué la imagen de esa persona sigue regresando? ¿Por qué, incluso cuando intentas seguir adelante, parece que hay un hilo de plata invisible anclado en tu plexo solar, atrayéndote de nuevo a esa frecuencia específica? Hoy te llevaré más allá del velo. Vamos a entender por qué el universo mantiene ciertas puertas abiertas, incluso cuando intentamos cerrarlas con 1000 llaves. No te estás volviendo loco, no estás obsesionado, solo estás conectado. Para entender los vínculos ininterrumpidos, necesitamos observar la teoría del entrelazamiento cuántico aplicada a la espiritualidad. En el momento en que dos almas se encuentran y deciden, en un nivel preencarnatorio, realizar un trabajo de evolución juntas, ocurre una fusión de campos electromagnéticos. Imagina dos estrellas que colisionan y dejan atrás una nube de polvo estelar común. Aunque esas estrellas se alejen por miles de millones de años luz, cualquier alteración en el giro de una afectará instantáneamente a la otra. Estos son los contratos de alma. Existen 3 tipos principales de conexiones que se niegan a morir y necesitas identificar en cuál de ellas te encuentras ahora. El primero es el vínculo kármico de ajuste. Este es el que duele. Es la conexión que te mantiene atrapado porque hay una lección de perdón o de autoafirmación que aún no ha sido integrada. ¿Conoces a esa persona que parece despertar lo peor y lo mejor de ti al mismo tiempo? El vínculo no muere porque aún no te has graduado en la materia que esa persona vino a enseñarte. El segundo es el vínculo de misión. Son almas que se encuentran para construir algo en el mundo. Puede ser un proyecto, una familia o un cambio de conciencia. Aunque la relación termine, la conexión espiritual permanece activa, porque la misión energética aún emana ondas en el campo. Y el tercero, el más raro y potente, la resonancia de esencia. Es aquí donde el tiempo colapsa. Es esa persona a la que en el momento en que miras a los ojos, sientes que conoces desde hace 10.000 años. Es un reconocimiento de hogar. Este vínculo es ininterrumpido porque no depende de nada externo. Es una extensión de tu propio ser. Pero, ¿cómo saber si ese vínculo sigue vivo en lo invisible? El universo es maestro en dejar pistas, pero nos han enseñado a ignorarlas como simples coincidencias. Presta atención a estas 5 señales, pues la tercera cambiará la forma en que ves tu soledad. La primera señal es el fenómeno de la visitación onírica. No son sueños comunes, son encuentros. Cuando despiertas con la sensación táctil de la presencia de la persona, o cuando el sueño trae una información que no tenías forma de saber, sus almas se encontraron en el plano astral para un ajuste de frecuencia que el cuerpo físico aún no soporta. La segunda señal son las sincronicidades numéricas y simbólicas. Piensas en la persona y al segundo siguiente suena su canción en la radio, o ves su nombre en una matrícula de coche, o miras el reloj y ves horas espejo repetidamente. Esto es el universo diciendo que la línea de comunicación está abierta. La tercera señal
son los cambios de humor sin causa. Estás feliz y de repente una melancolía profunda te invade. Si esa tristeza no es tuya, es un eco. Estás sintiendo lo que la otra punta del hilo está procesando. Es telepatía emocional en su forma más pura. La cuarta señal es el aroma fantasma. ¿Has sentido el perfume de esa persona en un lugar donde jamás estaría? El olfato es el sentido más ligado a la memoria y al cuerpo espiritual. Cuando el vínculo es fuerte, la firma energética de la persona puede manifestarse físicamente en tu entorno. Y la quinta señal es el presentimiento del reencuentro. Es una paz extraña. Ya no estás desesperado porque la persona vuelva, pero sabes que volverá. Es una certeza silenciosa que vive en tu interior. Cuando dejas de buscar y comienzas a saber, el vínculo ha alcanzado su madurez máxima. Muchos me preguntan, si el vínculo es tan fuerte, ¿por qué estamos separados? La respuesta es dura, pero liberadora. El silencio es el útero de la transformación. Si estuvieran juntos ahora, con las heridas que aún tienen, destruirían la belleza de lo que han construido. El universo interrumpe el contacto físico para proteger la conexión espiritual. Es durante el distanciamiento que recuperas tu soberanía. No puedes manifestar un amor pleno si aún te sientes como una mitad. El vínculo ininterrumpido sirve como un recordatorio de que eres parte de algo más grande, pero nunca debes ser una esposa. La ley de atracción enseña que lo semejante atrae a lo semejante. Si usas esta conexión para vibrar en la carencia, empujas a la otra persona lejos. Pero si honras el vínculo y le dices al universo que estás agradecido por esa conexión eterna y que ahora te enfocarás en tu propia luz, algo mágico sucede. La presión disminuye en la otra punta del hilo. La persona siente un alivio y por ley natural comienza a gravitar de vuelta hacia tu nueva frecuencia de poder y prosperidad. En este preciso momento, cierra los ojos por un segundo. Visualiza un hilo de luz dorada saliendo de tu corazón y viajando sobre ciudades, océanos y nubes hasta encontrar el corazón de esa persona. No hay resentimiento aquí, no hay reclamos, solo el reconocimiento de que son viajeros del mismo tiempo. Di mentalmente que honras el contrato, que liberas las sombras y aceptas la verdad de la conexión. Si sentiste un calor en el pecho al hacer esto, tu vínculo acaba de ser actualizado a una frecuencia de paz. El universo ahora tiene permiso para actuar sin la interferencia de tu miedo. Para sellar esta energía y demostrar al algoritmo y al cosmos que estás listo para el siguiente nivel de tus conexiones, escribe en los comentarios: mis vínculos son divinos y eternos. Al escribirlo, no solo estás comentando un video, estás declarando tu realidad vibracional. Si este video te trajo la paz que buscabas, suscríbete y activa la campana. Aquí no solo hablamos de espiritualidad, mapeamos el camino de vuelta a casa. Yo soy Diana y recuerda, en el universo del alma, la palabra distancia es solo una ilusión. Besos de luz. Namaste.